En el año 1206, un hombre sin ciudad, sin ejército y sin corona, se puso de pie ante las estepas vacías de Mongolia y decidió que el mundo le pertenecía. Nadie lo tomó en serio, nadie podía haberlo hecho. Era un nómada sin zapatos, hijo de una tribu dispersa, criado entre el hambre y la traición. 50 años después, su nombre hacía temblar a emperadores, califas y papas por igual, y el imperio que construyó con sus propias manos cubría más tierra de la que ningún ser humano había controlado jamás en toda la historia registrada de nuestra especie. Desde las orillas del río Danubio hasta las costas del mar de China, desde las nieves de Siberia hasta los desiertos ardientes de Persia, la sombra mongola se extendía sobre 24 millones de kilómetros cuadrados de tierra conquistada. Ciudades que habían existido por 1000 años desaparecieron en semanas. Civilizaciones enteras fueron borradas con una eficiencia que el mundo moderno todavía encuentra difícil de procesar. Los ríos cambiaron de color, las bibliotecas ardieron, y los sobrevivientes, los pocos que quedaban, susurraban el mismo nombre con el mismo terror reverencial. Los mongoles habían llegado, y nada volvería a ser igual. Y entonces, en un parpadeo de la historia, desaparecieron. No fueron derrotados por un ejército superior, no fueron aplastados por una superpotencia rival. El imperio más grande que el mundo había visto jamás se desintegró desde adentro, consumido por sus propias contradicciones, sus propias ambiciones y sus propias victorias. En menos de décadas desde su punto más alto, lo que había tardado generaciones en construirse se convirtió en polvo, en fragmentos en guerra entre sí, en una lección brutal sobre la naturaleza del poder que la humanidad aprendió demasiado tarde. Esta es la historia de cómo se destruye lo indestructible, de cómo el éxito puede ser más letal que la derrota, de cómo un imperio que nunca perdió una guerra terminó perdiéndolo todo. En la primavera del año 1206, en las orillas del río Onón, en el corazón de las estepas mongolas, ocurrió algo que ningún historiador de la época consideró digno de registrar. Un hombre de unos 40 años, de complexión media, ojos rasgados y una cicatriz en la mandíbula que nadie se atrevía a mencionar, fue proclamado gobernante supremo de todas las tribus nómadas de Asia Central. No había fanfarrias, no había palacios, no había corona de oro ni trono de mármol, un solo cielo abierto, hierba interminable y el sonido del viento. Ese hombre se llamaba Temujin, y el título que recibió ese día fue Genghis Khan, el gobernante universal. Ahora bien, para entender por qué ese momento fue extraordinario, necesitas entender de dónde venía este hombre. Temujin nació alrededor del año 1162 en una familia de jefes menores, una posición que en las estepas mongolas significaba muy poco. Cuando tenía 9 años, su padre fue envenenado por una tribu rival. Su propia clan los abandonó a él y a su familia en la estepa, dejándolos morir de hambre. Durante años, Temujin, su madre y sus hermanos sobrevivieron comiendo raíces, ratones y lo que pudieran cazar con arcos improvisados. A los 15 años, fue capturado por enemigos y esclavizado. Llevó un cepo de madera alrededor del cuello durante meses. Eso no es el origen de un conquistador. Eso es el origen de una víctima. Y sin embargo, lo que hizo Temujin en las 2 décadas siguientes no tiene paralelo en la historia militar. Empezó con nada, sin ejército, sin aliados, sin recursos. Construyó su poder de la única forma posible en las estepas mongolas, a través de alianzas matrimoniales, lealtades personales y victorias militares que le dieron reputación. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Temujin no era solo un guerrero. Era un organizador de genio absoluto. En una cultura donde los ejércitos se desintegraban después de cada batalla,
porque cada guerrero simplemente se llevaba su botín y se iba a casa, Temujin creó algo radicalmente nuevo. Creó una estructura. Creó lealtad hacia una idea en lugar de hacia una tribu. Creó, en esencia, el primer ejército profesional de las estepas. El sistema que diseñó era tan simple como revolucionario. Destruyó las antiguas lealtades tribales por completo, algo que en la cultura mongola era casi un sacrilegio. En su lugar, reorganizó a todos los guerreros en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Un sistema llamado decimal que permitía una coordinación militar de una precisión que el mundo no había visto. Los líderes de estas unidades no eran elegidos por nacimiento ni por pertenencia tribal. Eran elegidos por mérito y lealtad personal a Genghis Khan. Para un hombre de las estepas del siglo XIII, esto era tan revolucionario como lo habría sido inventar Internet. Rompió la estructura social de siglos en una sola generación. Pero el verdadero secreto de Genghis Khan no era militar, era psicológico. Él entendió, antes que casi cualquier otro conquistador de la historia, que el terror administrado correctamente es más poderoso que cualquier ejército. Sus tácticas eran deliberadas y calculadas. A las ciudades que se rendían sin resistencia, las trataba con relativa clemencia, preservando artesanos, médicos e intelectuales que pudieran serle útiles. A las ciudades que osaban resistir, él las destruía tan completamente y tan públicamente que la noticia viajaba más rápido que sus propios ejércitos. No era crueldad sin sentido. Era una estrategia de comunicación de una eficiencia brutal. Para cuando el ejército mongol aparecía en el horizonte, muchas ciudades ya habían decidido rendirse antes de que dispararan una sola flecha. Si te detienes a pensar en la escala de lo que construyó, resulta casi incomprensible. En menos de 25 años, Genghis Khan unificó tribus que habían estado en guerra entre sí por generaciones. Derrotó al Imperio Jin en el norte de China, uno de los estados más ricos y militarmente sofisticados del mundo. Aplastó al Imperio Jorezmiano, que se extendía por toda Asia Central y Persia, en una campaña que sus contemporáneos describieron como el Apocalipsis. Y todo esto lo hizo con un ejército que en su punto máximo no superaba los 150.000 hombres, y una cifra que muchos de sus enemigos igualaban o superaban con facilidad. El número nunca fue su ventaja. La organización, la velocidad y la brutalidad calculada eran su verdadera arma. Cuando Genghis Khan murió en el año 1227, su imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Era más grande que cualquier cosa que hubiera existido antes. Sus hijos y generales continuarían expandiéndolo durante décadas más. Hacia Europa del Este, hacia el Medio Oriente, hacia el sudeste asiático. En su punto máximo, bajo su nieto Kublai Khan, el imperio mongol cubriría casi una cuarta parte de toda la masa terrestre del planeta y gobernaría sobre más de 100 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente la misma proporción de tierra que si hoy un solo gobierno controlara todo el continente americano más Europa completa. Intenta imaginar eso. Intenta imaginar que una sola familia, originaria de una estepa donde la gente moría de frío sin que nadie lo notara, terminó controlando la mitad del mundo conocido en menos de 80 años. Eso fue el Imperio Mongol en su gloria. Y entonces, en un periodo de tiempo que los historiadores todavía encuentran perturbador por su velocidad, todo comenzó a romperse. No desde afuera, desde adentro. Quiero que imagines por un momento que eres un general del siglo XIII. Has pasado décadas perfeccionando tu arte. Conoces las tácticas de los grandes maestros militares de la antigüedad. Has construido murallas, entrenado arqueros, diseñado formaciones
que han resistido invasiones durante generaciones. Y entonces, en el horizonte, aparece una nube de polvo que no para de crecer. Lo que viene hacia ti no se parece a nada que hayas visto antes. No es un ejército, es una tormenta con cerebro. Para entender por qué el imperio mongol colapsó de la manera en que lo hizo, primero necesitas entender exactamente qué era lo que colapsó. Porque no estamos hablando de un reino ordinario con una caballería decente y mucha suerte. Estamos hablando de la maquinaria militar más sofisticada, más adaptable y más aterradora que el mundo antiguo había producido jamás. Y la ironía es que nació de la nada. Nació de hombres que no tenían ciudades, ni universidades, ni tradición escrita, ni ninguno de los atributos que asociamos con la grandeza civilizatoria. Lo que tenían era algo más difícil de conseguir: disciplina total, movilidad extrema y una capacidad de aprendizaje que avergonzaría a cualquier institución militar moderna. El núcleo de todo era el jinete mongol. Desde los 3 años de edad, un niño mongol aprendía a montar, no como hobby, no como deporte, como condición de supervivencia en las estepas donde el frío podía matarte en horas y la comida no esperaba. Para cuando ese niño tenía 15 años, era capaz de disparar 10 flechas por minuto desde el lomo de un caballo al galope, dando en el blanco con precisión devastadora. Repite eso en tu cabeza: 10 flechas por minuto, a caballo, al galope. Los mejores arqueros europeos de la época, entrenados desde la infancia, disparaban 6 flechas por minuto, estando de pie, quietos, con los 2 pies en el suelo. Pero la superioridad mongola no era solo física, era sistémica. Gengis Khan, ese nómada sin zapatos del que hablábamos, hizo algo que ningún líder estepario había logrado antes. Unificó a las tribus bajo un código legal único llamado el yasa. Abolió la nobleza hereditaria y ascendió a los hombres por mérito y lealtad, no por sangre. En un mundo donde el nepotismo era la norma universal, este era un concepto casi revolucionario. De repente, el mejor estratega podía ser el hijo de un pastor. El mejor comandante podía ser un exesclavo. Y los mejores estrategas y comandantes mongoles eran, con frecuencia, exactamente eso. La logística mongola era igualmente imposible de ignorar. Cada jinete viajaba con entre 3 y 5 caballos de reserva, rotándolos constantemente para mantener a los animales frescos. Esto les permitía cubrir distancias que dejaban atónitos a sus enemigos, hasta 150 kilómetros por día en campañas de movimiento rápido, cuando un ejército europeo bien organizado consideraba que 50 kilómetros era una jornada exigente. No necesitaban líneas de suministro extensas porque vivían del territorio que atravesaban y de la carne y leche de sus propios animales. Eran, en el lenguaje moderno, una fuerza de proyección rápida que no dependía de infraestructura fija. Y eso los hacía casi imposibles de interceptar y prepararse para recibirlos. Pero quizás lo más fascinante del sistema mongol era su capacidad de absorber y reutilizar el conocimiento enemigo. Los mongoles eran nómadas sin tradición de asedio. Las murallas, ya en teoría, deberían haberlos detenido. Y al principio sí lo hacían. Pero Gengis Khan tenía una solución elegante y brutal para ese problema. Simplemente contrataba a los mejores ingenieros del mundo. Después de conquistar el norte de China, incorporó a su ejército a especialistas chinos en maquinaria de asedio. Después de someter a Persia, reclutó a los mejores artesanos persas. Cada conquista les daba nueva tecnología, nuevas tácticas, nuevos expertos. El ejército mongol era un organismo vivo que se volvía más peligroso con cada victoria. Y luego estaba la psicología.
El terror no era un subproducto de las campañas mongolas. Era una estrategia deliberada y calculada, con la misma frialdad que un general moderno planifica operaciones logísticas. Las ciudades que se rendían sin resistencia eran tratadas con relativa clemencia. Pagaban tributo, perdían su independencia, pero sobrevivían. Las ciudades que resistían eran arrasadas hasta los cimientos y su población masacrada hasta el último habitante como advertencia para las siguientes. Esta no era crueldad gratuita, era matemática de terror. Cuando la noticia llegaba a la próxima ciudad de que Samarcanda o Bagdad había sido borrada del mapa, los defensores hacían el cálculo y frecuentemente abrían las puertas. El miedo les ahorraba sangre mongola y tiempo mongol. Era, en el sentido más frío de la palabra, eficiente. Piénsalo así. Entre los años 1206 y 1259, los mongoles conquistaron más territorio que Roma en 400 años. Más que Alejandro Magno en toda su vida. Más que cualquier potencia colonial europea en sus primeros 2 siglos de expansión. Lo hicieron con una población base de apenas 1,5 millones de personas, enfrentando imperios con decenas de millones. Si te dijera que una startup fundada en un garaje superó a las 500 empresas más grandes del mundo, combinadas en menos de 50 años, lo llamarías imposible. Pero eso es exactamente lo que los mongoles hicieron con la conquista territorial. Y precisamente por eso, lo que viene después resulta tan extraordinario, porque una máquina tan perfecta no debería poder romperse, y sin embargo, se rompió. Y la primera grieta no vino de ningún enemigo externo. Gengis Khan conquistó el mundo, pero no pudo conquistar el tiempo. En el año 1227, mientras dirigía una campaña militar en el noroeste de China, el hombre que había redibujado el mapa del planeta murió. Las circunstancias exactas siguen siendo un misterio. Algunas fuentes hablan de una caída del caballo, otras de una enfermedad, otras de una herida de batalla que nunca sanó correctamente. Lo que sí sabemos es que tenía alrededor de 65 años, o una edad avanzada extraordinaria para un hombre que había pasado su vida entera en campaña. Y sabemos algo más. Dejó atrás un problema que ninguna conquista podía resolver. El problema se llamaba sucesión. Y para entender por qué era tan explosivo, necesitas entender cómo funcionaba el poder entre los mongoles. Gengis Khan no era un rey en el sentido europeo o chino del término. No era un monarca absoluto cuya palabra era ley por derecho divino o tradición inviolable. Era el primero entre iguales de una confederación de tribus guerreras que lo seguían porque ganaba, porque era brillante y porque el sistema funcionaba. Cuando él murió, esa ecuación cambió de manera fundamental. El sucesor tendría que ser elegido por un Kurultai, una gran asamblea de líderes mongoles, y tendría que ganarse la lealtad de hombres que habían conocido personalmente al Khan original y que tenían sus propias ambiciones perfectamente afiladas. Gengis Khan había intentado anticipar este problema. Antes de morir, designó a su tercer hijo, Ugedei, como su sucesor principal. Pero también había dividido el imperio en bloques territoriales entre sus otros hijos e hijos de sus hijos, creando lo que los historiadores llaman los kanatos. El kanato de la Horda de Oro en el oeste, el kanato Chagatai en Asia Central, el ilkanato en Persia y el kanato de China bajo los futuros Yuan. En teoría, todos reconocerían la autoridad suprema del Gran Khan. En la práctica, era como dividir una fortuna familiar entre hijos con caracteres incompatibles y esperar que todos se llevaran bien. La historia familiar de la humanidad sugiere que eso raramente termina bien.
Ogedei, el sucesor designado, resultó ser un administrador capaz y un líder pragmático, aunque también era conocido por su amor al vino, con una intensidad que sus contemporáneos describían como preocupante. Bajo su mando, el imperio continuó expandiéndose. Las campañas hacia Europa del Este llegaron hasta Polonia y Hungría, sembrando el terror hasta las puertas de Viena. Pero incluso en esta época de éxito aparente, las tensiones entre las ramas familiares comenzaban a acumularse como presión debajo de una caldera. Cada gran campaña requería la cooperación de comandantes que servían a diferentes señores, y la coordinación que había parecido natural bajo Gengis Khan empezaba a requerir negociaciones cada vez más complicadas y compromisos cada vez más frágiles. Cuando Ogedei murió en el año 1241, posiblemente de sus excesos con el alcohol, el mecanismo de sucesión mostró por primera vez sus grietas más profundas. El Kurultai tardó casi 5 años en elegir al siguiente gran Khan. 5 años en los que el imperio más grande del mundo funcionó sin liderazgo central claro, con regentes que gobernaban en nombre de un sucesor que todavía no había sido confirmado. Para poner eso en perspectiva, 5 años sin liderazgo claro fue suficiente para que las campañas europeas, que estaban a punto de llegar al Atlántico, se detuvieran en seco. Los comandantes mongoles en Europa recibieron la noticia de la muerte de Ogedei y regresaron al este para participar en la política de sucesión. Europa nunca supo lo cerca que estuvo de ser otro capítulo en la historia de las conquistas mongolas. El patrón que se estableció en esos 5 años se repetiría con variaciones cada vez más destructivas en las décadas siguientes. Guyuk Khan gobernó menos de 2 años antes de morir. Möngke Khan logró una década de gobierno relativamente estable, pero su muerte, en el año 1259, desató la primera guerra civil abierta entre las ramas del clan. Kublai Khan y su hermano Arik Boke se enfrentaron en un conflicto que duró años y que para todos los propósitos prácticos marcó el fin del imperio mongol unificado. Después de eso, los khanatos existirían como entidades separadas que ocasionalmente cooperaban, pero que con la misma frecuencia se hacían la guerra entre sí. La máquina perfecta había empezado a dispararse contra sus propios engranajes. Lo que hace esta historia tan fascinante y tan instructiva es que el sistema de sucesión mongol no era simplemente un defecto de diseño que Gengis Khan olvidó corregir. Era una consecuencia directa de la misma filosofía que había hecho tan poderoso al imperio. Un sistema que ascendía a los hombres por mérito y capacidad, que rechazaba la herencia automática de títulos, que valoraba la competencia sobre la sangre. Ese mismo sistema creaba inevitablemente un vacío de legitimidad en la cima. Si el poder no se hereda automáticamente, entonces cada sucesión se convierte en una competencia. Y en una cultura donde los hombres más poderosos del mundo habían pasado toda su vida aprendiendo a competir con violencia absoluta, esa competencia raramente permanecía en el ámbito de la diplomacia. Si te detienes a pensar en esto con honestidad, el colapso del sistema de sucesión mongol no fue un accidente ni una tragedia evitable. Fue el precio inevitable de su mayor fortaleza. Y si crees que esta lección pertenece únicamente al siglo XIII, piensa en cuántas organizaciones modernas, empresas, instituciones, movimientos políticos, han sido destruidas no por sus enemigos externos, sino por la pregunta que nadie quiso responder a tiempo. ¿Quién viene después? Pero la sucesión era solo la primera grieta. Lo que vendría a continuación sería mucho más sutil, mucho más lento y, en última instancia, mucho más letal. Hay una frase que el historiador chino Liu Bingchong escribió en el siglo XIII y que resume con brutal precisión lo que le ocurrió al imperio mongol. Se puede conquistar el mundo a caballo, pero no se puede gobernarlo a caballo.
Los mongoles tardaron varias generaciones en aprender esta lección, y cuando finalmente la entendieron, ya era demasiado tarde. Porque el proceso de aprender a gobernar imperios sedentarios requería convertirse, inevitablemente, en algo distinto a lo que eran. Y ese proceso de transformación fue, en sí mismo, la sentencia de muerte del imperio. Piénsalo desde la perspectiva de un nieto de Genghis Khan, criado en la corte de Pekín o en los palacios de Tabriz. Su abuelo dormía en una yurta, comía carne seca de caballo y pasaba sus días sobre una silla de montar. Este nieto, en cambio, creció rodeado de filósofos confucianos, artistas persas, teólogos islámicos y comerciantes de seda que venían de todas las esquinas del mundo conocido. Aprendió a apreciar la caligrafía, la poesía, la arquitectura y la gastronomía de las civilizaciones que sus antepasados habían arrasado. No era un guerrero estepario. Era, para todos los propósitos prácticos, un príncipe sedentario con un árbol genealógico inusualmente violento. Y no había nada de malo en eso, excepto que la legitimidad de su poder dependía de seguir siendo algo que ya no era. Este fenómeno tiene un nombre en la historiografía: la asimilación del conquistador. Y los mongoles no fueron ni los primeros ni los últimos en sufrirlo. Los romanos lo vieron con sus propios emperadores orientalizados. Los árabes lo experimentaron cuando sus califas adoptaron las costumbres persas. Pero en el caso mongol, el proceso fue extraordinariamente rápido y extraordinariamente total, porque el imperio abarcaba simultáneamente tantas civilizaciones distintas que no había una sola cultura dominante que absorbiera a los conquistadores, sino varias compitiendo por hacerlo al mismo tiempo. En Persia se volvieron persas. En China se volvieron chinos. En la estepa rusa adoptaron costumbres turcas e islámicas. El resultado fue que las distintas ramas del clan gobernante dejaron de tener una identidad mongola coherente y comenzaron a tener identidades regionales que las hacían, cultural y políticamente, más parecidas a sus súbditos que entre sí. El caso de Kublai Khan es quizás el más ilustrativo. Kublai era, por cualquier medida objetiva, un gobernante extraordinario. Fundó la dinastía Yuan en China, promovió el comercio a través de la ruta de la seda, patrocinó las artes y las ciencias y recibió en su corte a viajeros como Marco Polo, cuyas descripciones del esplendor de Xanadu dejaron a los europeos sin palabras. Era, en el sentido más pleno del término, un emperador chino exitoso. Pero precisamente por eso, había dejado de ser un Khan mongol en cualquier sentido significativo. Los líderes mongoles de la estepa lo miraban con una mezcla de admiración y desprecio, como a alguien que había ganado el mundo, pero había perdido su alma en el proceso. Y cuando Kublai intentaba ejercer autoridad sobre los otros khanatos, ellos simplemente lo ignoraban, porque la conexión cultural que habría dado peso a esa autoridad se había evaporado. La religión fue otro vector de fragmentación igualmente poderoso. Genghis Khan había practicado el chamanismo tradicional mongol, pero había adoptado una política de tolerancia religiosa notable para su época, comprendiendo que perseguir las creencias de sus súbditos era una receta para la resistencia permanente. Sus descendientes, sin embargo, no mantuvieron esa neutralidad estratégica. Kublai adoptó el budismo tibetano con fervor genuino. Los ilkhanes de Persia oscilaron entre el budismo, el cristianismo nestoriano y finalmente el islam, con Ghazan Khan convirtiéndose al islam en el año 1295 y declarándolo religión oficial del Estado. La Horda de Oro en el oeste también abrazó el islam. De repente, los distintos khanatos no solo tenían intereses políticos divergentes, sino también identidades religiosas incompatibles, lo que convertía cualquier conflicto entre ellos
en algo con el potencial de volverse una guerra santa, además de una guerra dinástica. Y luego estaba el problema económico, que es el tipo de detalle aburrido que decide el destino de los imperios y que los libros de historia raramente mencionan con suficiente énfasis. Los mongoles eran nómadas, lo que significaba que su economía tradicional se basaba en el movimiento, el pastoreo y el comercio de tránsito. Gobernar imperios sedentarios requería construir burocracias, recaudar impuestos con regularidad, financiar infraestructura y mantener ejércitos permanentes, de todo lo cual costaba cantidades astronómicas de dinero. Los distintos kanatos adoptaron sistemas económicos distintos, emitieron sus propias monedas y comenzaron a proteger sus propios intereses comerciales contra los de sus vecinos mongoles. La ruta de la seda, que bajo el apogeo del imperio había funcionado como una autopista comercial protegida de extremo a extremo, comenzó a fragmentarse en tramos controlados por señores hostiles entre sí. El comercio, que había sido uno de los grandes beneficios del orden mongol, empezó a declinar exactamente cuando más lo necesitaban. Lo que hace esta historia verdaderamente inquietante es la velocidad a la que ocurrió. En menos de 50 años desde la muerte de Gengis Khan, el imperio que había aterrorizado al mundo conocido era ya, en la práctica, entidades separadas con poco en común, excepto un apellido. Los mongoles no fueron destruidos por un enemigo externo más poderoso. Fueron disueltos por el contacto con las civilizaciones que habían conquistado, absorbidos y transformados, hasta que lo que quedaba no era un imperio, sino una colección de estados regionales que usaban nombres mongoles para justificar poderes muy locales. Es una de las ironías más profundas de la historia. Los pueblos que los mongoles conquistaron terminaron, a su manera, conquistando a los mongoles. Sin ejércitos, sin batallas, con paciencia, cultura y tiempo. En el año 1346, algo invisible cruzó las fronteras del Kanato de la Horda de Oro y comenzó a matar con una eficiencia que habría hecho palidecer al propio Gengis Khan. La peste negra, que los historiadores modernos atribuyen en parte a las redes comerciales que los propios mongoles habían construido y protegido, se propagó a través de la ruta de la seda como fuego en paja seca. Las ciudades que el imperio había conectado para enriquecer al mundo se convirtieron en cadenas de contagio. Los ejércitos mongoles, ya debilitados por décadas de guerras civiles y fragmentación política, no tenían defensa contra un enemigo que no podía ver, no podía perseguir y no podía negociar. En algunas regiones bajo control mongol, la población cayó entre 1/3 y la mitad en menos de una década. No era una derrota militar, era el apocalipsis. Pero la peste fue el golpe final, no la causa. Para cuando la enfermedad llegó, el imperio mongol ya era una ficción administrativa mantenida por la inercia de su propio nombre. Los ilcanes de Persia habían sido absorbidos tan completamente por la cultura islámica persa que sus sucesores ya no se consideraban mongoles en ningún sentido práctico. La dinastía Yuan en China enfrentaba rebeliones campesinas que eventualmente la expulsarían del poder en el año 1368, reemplazada por la dinastía Ming, cuyos primeros actos incluyeron demoler sistemáticamente todo lo que recordara al dominio mongol. La Horda de Oro se fragmentó en kanatos más pequeños: el Kanato de Crimea, el Kanato de Kazán, el Kanato de Astracán, que sobrevivieron como sombras del poder original hasta ser absorbidos uno por el Imperio ruso durante los siglos XV, XVI y XVII. El último descendiente directo de Gengis Khan, que gobernó un estado independiente, fue el Khan de Crimea, eliminado por Catalina la Grande en el año 1783. Exactamente 577 años después de la muerte del fundador,
la última llama se apagó. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Porque a pesar de haber construido el imperio más grande de la historia humana, a pesar de haber transformado el mundo de maneras que todavía sentimos hoy, los mongoles son quizás el pueblo más subestimado en la memoria histórica popular. Pregunta a cualquier persona en la calle por los grandes imperios de la historia y te dirán Roma, o el Imperio Británico, o quizás el Imperio Otomano. El Imperio Mongol, que los eclipsó a todos en términos de extensión territorial pura, existe en el imaginario colectivo principalmente como sinónimo de destrucción y barbarie, no como el fenómeno político, cultural y comercial extraordinario que realmente fue. Y es una de las ironías más crueles de la historiografía. El imperio más grande del mundo fue tan completamente asimilado por sus conquistas que casi no dejó herederos culturales directos que contaran su historia con orgullo. Pero el legado mongol está ahí, invisible y omnipresente, si sabes dónde mirar. La ruta de la seda que los mongoles protegieron y expandieron permitió el intercambio de tecnologías, culturas y conocimientos entre Oriente y Occidente a una escala sin precedentes. La pólvora, la imprenta, el papel moneda y decenas de otras innovaciones viajaron de China a Europa en parte gracias a las redes comerciales del Pax Mongolica, ese periodo de relativa paz y libre circulación bajo el paraguas imperial. Sin ese intercambio, el Renacimiento europeo podría haber llegado décadas o siglos más tarde, o podría no haber llegado de la misma manera. El mundo moderno que habitamos fue moldeado, en parte, por un nómada que nunca aprendió a leer. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Porque una historia tan extraordinaria merece algo más que admiración o horror. Merece comprensión. El imperio mongol no colapsó porque sus líderes fueran incompetentes o porque sus enemigos fueran superiores. Colapsó porque las mismas cualidades que lo hicieron invencible, su movilidad, su adaptabilidad, su rechazo de jerarquías rígidas, eran incompatibles con las exigencias de gobernar un imperio sedentario a largo plazo. Para conquistar el mundo, necesitaban ser nómadas. Para gobernarlo, necesitaban volverse sedentarios. Y en el proceso de volverse sedentarios, dejaron de ser los mongoles que habían conquistado el mundo. Es una trampa casi imposible de evitar, y la historia está llena de imperios que cayeron en ella. Piensa en cuántas organizaciones, empresas, movimientos o instituciones conoces que fueron extraordinarias en su fase de conquista, ágiles, innovadoras, imparables, y que luego, en el momento de consolidar su éxito, se volvieron lentas, burocráticas y vulnerables a los mismos competidores que antes aplastaban sin esfuerzo. El problema mongol no es un problema del siglo XIII. Es el problema de cualquier entidad que construye su identidad sobre el movimiento y se ve forzada a detenerse. La grandeza que te lleva a la cima raramente es la misma grandeza que necesitas para mantenerte en ella. Y luego, está la pregunta que no puedo evitar hacerme y que quiero dejarte a ti también. ¿Qué habría pasado si los mongoles hubieran cruzado el Danubio en el año 1241, cuando estaban a punto de hacerlo, antes de que la muerte de Ögedei los detuviera? ¿Estaría Europa tal como la conocemos? ¿Habría existido el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración? ¿Estaríamos teniendo esta conversación en alguna lengua mongola? No lo sabemos. Y el hecho de que no lo sepamos es de que el destino de nuestra civilización dependiera en parte de la cantidad de vino que un Khan bebió en una noche de invierno, debería hacernos profundamente humildes sobre la solidez de todo lo que damos por permanente. Los mongoles creyeron que su imperio duraría para siempre. Todo imperio lo cree.
ninguno ha tenido razón todavía. Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien que también merezca escucharla. Y si quieres seguir explorando los momentos en que el mundo estuvo a punto de ser completamente diferente, ya sabes dónde encontrarme.